Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes. Bon dia, Pedro Vicente del Roble. Bon dia, Víctor Calderón Benítez. O bona tarda, perquè... Sí, aquí estem a l'hora de les motxolades. Sí. Quan et quedes al sofà i fas la migdiada. Fas com el motxuelo. Convidem a tothom a que s'apropi una miqueta. Estem en directe al Còmic Barcelona, número 43, i tenim una primera convidada molt especial, que és la Emma Ríos. Ara més tard vindrà també Alfagra i Revuelta, que són eminències del punt comiquero d'Espanya. Sí, i tant. I ara tenim una altra eminència de les aquarel·les, potser. No sé. Eminència de les aquarel·les, si no ho era, amb aquest còmic que ha fet, l'Anzuelo, ara sí que és una eminència, perquè Déu-n'hi-do la feinada que té i l'edició tan maga que li han fet a Estiberri. Ara comencem a parlar de còmic. Per qui no coneixi la Emma Ríos, s'ha de dir que és una artista multidisciplinar, sobretot fancinera, has treballat per Marvel i DC, has treballat per editorials més indis. L'any passat vas ser l'autora del cartell del Còmic Barcelona, que és un dels millors cartells que hem tingut del Còmic Barcelona. Sense desmereixer el d'aquest any de Pepe Larraz, però és que a mi em va agradar molt l'altre. El de l'any passat era una passada. I també el 2020, els Oscars dels còmics, que són els Eisner, vas guanyar també un Eisner per portadista de Bella Muerte, que és aquest western poètic que vas fer amb Kelly Sue DeConnick, y ahora presentamos Anzuelo, que acaba de publicar Astiberri. Hace unos meses ya se había publicado en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora llega aquí. ¿Cómo estás recibiendo? Bueno, la gente, no sé si has recibido feedback porque acaba de salir ahora, no sé. Sí, aquí en España. Bueno, hola a todos. Hola. Muchas gracias por tenerme aquí y por vuestras palabras ahí tan majas y tal. La verdad es que todavía no he recibido mucho feedback porque ha salido como el día 3, o sea, ha salido el día antes de inaugurar el salón. Cómic Barcelona, vaya. Pero bueno, por ahora ha salido en Estados Unidos, en Francia y aquí. Y la recepción es bastante buena. Es un cómic un poco denso, como sabéis y tal. Ha sido un trabajo como muy largo, de 4 años, y eso se nota, como que tiene un pozo como de muchas cosas suceden en mi vida, porque es un trozo de la vida de cualquiera. Pero bueno, yo como experiencia a mí me ha resultado muy gratificante, ¿no? Porque tenía muchas ganas estando en el Ecuador de mi carrera, tenía como muchísimas ganas de hacer algo con todo de mi parte, como en mis términos, vamos, bajo, o sea, tal y como lo podría hacer con toda la libertad posible, que fue lo que ocurrió trabajando en Image. Entonces eso, me gusta ver que es un resultado compacto. Evidentemente yo como autora solo veo errores, pero bueno, me gusta como objeto, me parece que ha quedado súper bien impreso en la edición en español, estoy súper contenta. Sí, nada, la rotulación en español ¿la has hecho tú o no? Sí, he hecho todo, o sea, lo que es la propia adaptación y la rotulación también, con la ayuda de Alba Dieter, que también me ha echado una mano desde la editorial, pero bueno, mi relación con Astiberri es fantástica y hablo con ellos todo claramente, y con Image también, y la verdad es que con Francia también puedo hablar con la traductora, y digamos que he estado como muy encima del libro, que se trata de algo como muy personal en todas las 3 ediciones que han salido por ahora. Claro, son 4 años desde que empiezas el proyecto. De cuando lo empiezas, la idea que tienes en la cabeza del proyecto es la misma de que acabas, porque han pasado 4 años. Claro. En 4 años ha llovido mucho para todo el mundo. No, claro, este proyecto ha ido mutando mogollón, pero aparte yo digo 4 años de creación de física, ¿no? De centrarme y decir lo hago, pero yo llevaba pensando en este proyecto muchos más años mientras estaba haciendo otras cosas, porque tenía muchas ganas de hacer algo sobre el mar como profundo y tal, como que siempre me he estado fascinada por él y me apetecía hacer una carta de amor al mar, claro. Y una carta de amor, terror, de amor tóxico. Un poco, ¿no? En cualquier caso, si lo piensas, son 300 páginas, es como el equivalente a 2 novelas gráficas normales, ¿no? Como entendemos aquí el término.
En cualquier caso, eso. No es demasiado tiempo para la cantidad de material que es, sobre todo pensando que son acuarelas y que yo tampoco tenía... no soy ni era una experta, todavía mucho menos cuando empecé. Era una técnica que yo no controlaba y que quería aprender y tal, y que el propio cómic por su naturaleza me pedía hacer algo así. Y bueno, eso ha sido un proceso de aprendizaje que ha cambiado mucho y tal. En cuanto a historia, pues empezó siendo una historia de terror un poco más plana, como yo quería hacer una historia de un barco y de gente loca dentro, hablar un poco de la intimidad y del roce dentro de un espacio tan pequeño y tal. Hice varias cosas, como salir a navegar yo misma varias veces, intentando ya con el cómic en la cabeza. Ya había navegado antes, pero esta vez como con esa idea de estudio, de tratar de reflexionar sobre mis sentimientos en los viajes y de cara al mar sin ver tierra a la vista, etcétera. Y al final pues me quedé como con una idea de intimidad como muy fascinante, ¿no? y de reflexión y de relación que al final pues se hizo porosa en el libro y al mismo tiempo choqué con la pandemia de frente. Sí, eso te iba a decir, que la pandemia supongo que tuvo que ver también porque se trata mucho del aislamiento también en la historia. Claro, esto hablaba un poco de que el mar aislaba lo que era este grupo de gente en el que centramos el TVO, ¿no? Los niños a los que vamos acompañando y tal. Entonces el aislamiento ya era de base antes de la pandemia como un tema. Sí. Yo había estado, para tratar el tema de forma sofisticada, como había tenido lecturas muy oscuras, desde ensayos de suicidio a pesimismo filosófico y tal, ¿no? Porque, como para tratar de construir un poco mi pensamiento a la hora de afrontar el guión. Y llevaba como ya una temporada larga, un par de años, como trabajando como en esa onda porque quería hacer algo así. Pero claro, me encuentro con la pandemia de frente, con esa idea que me rebota en la cara, encerrada, construyendo una distopía con la otra distopía al lado de la puerta. Sí. Y en realidad, claro, mi sensación fue como que toda esa oscuridad, lo que necesitaba yo en ese momento era como, sin darme cuenta, para mí estaba siendo como una especie de catarsis en la que yo me estaba convirtiendo en una persona que necesitaba ver luz para mí, para los personajes. Entonces el cómic se fue moviendo como hacia unos extremos en el que se encontraba como cierta esperanza desde el humanismo, ¿no? Desde lo que es la idea de los personajes ayudándose a la empatía y tal. Son temas que son recurrentes en mi trabajo en cualquier caso, pero es verdad que lo fui utilizando un poco como terapia, ¿no? Y aunque el TVO es duro y como tiene ese pozo melancólico bastante potente, es verdad que la sensación que tiene la gente al leerlo es como de una esperanza, como eso, muy melancólica, también muy asociada pues al tema de Galicia, la relación con el mar, la servidumbre, etcétera, ¿no? Yo creo que aunque no se ve absolutamente nada de la terriña, en realidad como directamente, ¿no? Sí que tiene como un pozo muy de folclore, de cultura. Creo que este cómic un madrileño no lo hubiera hecho igual. No, se nota que eres gallega ¿no? en ese sentido. Probablemente no. Sí. Bueno, está Maite Alvarado, que tiene un TVO maravilloso, ella es extremeña y tiene un TVO maravilloso sobre el mar, también la isla, ¿no? Pero bueno, quiero decir, a veces también desde fuera se entiende como el romanticismo de una forma interesante, ¿no? Pero bueno. Te queríamos preguntar por el aspecto visual también, porque... Hemos flipado. Sí, como te comentamos, visualmente es un cómic muy potente, con acuarelas, y yo leyendo tenía muchas curiosidades de cómo lo has hecho. Porque trabajar con acuarelas supongo que pide una paciencia un poco superior a la de trabajar con lápiz y tinta, ¿no? O digital. Claro, no, o sea, bueno, a mí digital me lleva como 10 veces más, porque poder deshacer me produce como cierta ansiedad. Entonces, una de las razones por las que recurrir, bueno, a mí me gusta mucho trabajar en papel, he sido arquitecto, he trabajado mucho con el ordenador, lo tengo como muy asociado a esos momentos terribles, ¿no? Y a mí siempre he usado lo que es el dibujo como un momento de libertad personal y como que aunque sea ahora mi trabajo, para mí sigue significando lo mismo, ¿no? Entonces me interesan mucho como las técnicas físicas y el trabajo natural. Y lo que era la acuarela, yo quería hacer algo como que pudiera permitirme soltar más el estilo. Es verdad que ya mi tinta es bastante suelta, por ejemplo, en Bella Muerte, etcétera, ¿no? O tal y como trabajo, como que tiene como
no digamos que no es un estilo como demasiado definido igualmente, no es bastante impresionista, pero aún así quería dar un paso más y limpiar, ¿no? Como que fuese como más inmediato, como algo más fresco. Entonces, como en principio la intención era, vamos a ser un poco más autoindulgentes con el error, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que claro, que al final la acuarela eso es muy traicionera. Entonces, Ya, al ya, final pues hay como muchas páginas que se han repetido, muchas viñetas que se han repetido, es un proceso de aprendizaje muy bestia, porque para encontrar ese refinamiento y esa idea de que parece que no tiene esfuerzo, hay mucho esfuerzo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, hay cosas de las que estoy súper orgullosa, hay otras de las que estoy menos orgullosa, ¿no? Pero en general, si ves los originales, a ver las páginas, por ejemplo, como la historia era tan onírica, lo que sucede es real, pero se mezcla como con los pensamientos, ¿no? El tipo de Sí. narrativa era como tan loca, yo quería... necesitaba cierto orden en las páginas. Entonces, por ejemplo, yo no podía construir este TVO como hago con Bella Muerte, de hacer unas composiciones muy locas, porque directamente Sí. no significaría nada, ¿no? Entonces hay como esa idea de trabajar en los gutters, ¿no? En los espacios entre viñetas, como de forma muy ordenada, con un blanco muy limpio, Sí. en el que me ayudó Luis Yang a hacerlo, porque al final era un trabajo tremendo, ¿no? Porque era como íbamos delineando para dejar la mancha y simplemente limpiar el borde. Y entonces eso sí que le da como cierto orden, pero en realidad si tú ves los originales el agua se ha movido a todas partes, ¿no? Sobre todo Sí. de cara al final, en el que encuentro el papel adecuado, el material adecuado y puedo trabajar ya con veladuras, que es lo que da esa idea tan onírica, ¿no? Y tan Sí, sí, sí. atmosférica. Y poética, tal Y vez. más poética, También sí. trabajabas entonces, has trabajado páginas completas. Pues yo llegué a pensar, ha ido haciendo las viñetas No, por me separado. mato. No. ¿No? No. Son la página completa. ¿eh? No, sí, son páginas completas. Vale. La verdad es que tuve que optimizar un poco lo que es la forma física del estudio. Hubo un momento Sí. que yo tenía mucho miedo al agua, ¿De la acuarela o de del la mar? acuarela, de la acuarela. Sí. Y entonces trabajaba en una superficie plana porque permitía que se moviera menos. Ah, ostras, claro. ¿Qué ocurre? Que me lesioné con el brazo. Ostras. ¿No pensaste en cómo Demi Moore en el Gran Lebowski ponerte Sí, claro. flotando para dibujar? Sí, un poco sí, ¿no? Pero me lesioné. ¿Te tuve lesionaste varias en la mano? Sí, claro, tuve varias muñeca. tendinitis porque, claro, es un proceso en el que trabajar 8 horas en superficie plana con la muñeca levantada es muy doloroso, sobre todo porque ya no tengo 20 años tampoco. Ostras, sí, no. Entonces, al final fui como optimizando lo que fue mi proceso de trabajo y lo llevé a la mesa inclinada, que es donde trabajo normalmente en 45 grados, y lo que hacía era como pegaba como un par de perfiles de metálicos, ¿no? Como dos L's típicas para las estanterías, ¿no? Y pegaba el papel en una pequeña tabla de madera, como la parte de atrás de los marcos, Sí. y entonces lo que hacía lo podía ir girando. Anda. Entonces podía manipularlo también, por si había mucha agua la levantaba, lo iba Ostras. girando, iba trabajando poco a poco con cuidado y aprendí a controlar lo que era la caída del agua. Madre mía, pero eso es un trabajazo para... Parece 200 muy pico complejo, páginas. pero al final pues, salió todo más o menos de forma natural, ¿no? Sí, Y además pero es eso, que la acuarela, si algo queda mal, queda bien. Eso es muy Ya. MacGyver, ¿eh? Lo que te montaste. Sí, sí. Si algo Tengo queda fotos mal. por ahí, o sea, en Instagram me hacía alguna foto ahí y bueno, en Angoulême hice una masterclass como explicando todo el tema y De tal, y fue como acuarela. gracioso, Bueno, sí. porque es como, se me ocurre como un cowboy domando al caballo. Un No, poco tú bueno, con ha las sido- acuarelas igual, ¿no? Más que nada Como- ha sido como dejarse ir en el agua, ¿sabes? Sin, Vale. sin agobiarme por nadar contra Sí, sí, corriente. sí. No, a aprender a entender como que se movía sola y tratar de jugar con ello. y tal. Ahí- Es un poco como un proceso de aprendizaje de cualquier técnica, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en este caso es una técnica muy compleja, que además es muy bella, entonces, no sé, si Sí. tú das 2 pinceladas por encima se estropea enseguida. ¿no? También en el epílogo también comentas que también te había transformado un poco el proceso, ¿no? Aparte de transformar tu estudio físico, ¿no? También, bueno, porque tratas temas, bueno, profundos, emocionales también. ¿Cómo te ha transformado también el cómic? Claro, yo es un poco lo que os comentaba, ¿no? Al principio el cómic tenía un tono bastante más nihilista, que era como yo también encontrándome en el mundo, en plan, esto es una mierda, a ver si hacemos un puto reset de una vez, ¿no? Este rollo.
Y al final, claro, tropiezas con la pandemia, tropiezas con un montón de cosas, con la brutalización del mundo en general, con esta sensación de que todo el mundo odia, de que, no sé, todo el mundo está demasiado pendiente de sí mismo y tal. Y claro, tú estás haciendo un ejercicio de abstracción para trabajar en el tono del cómic desde una mentalidad de los niños, de tratar de entender que, no sé, que la violencia no se puede dar por sentada, que no es algo que tengamos que decir es lo que hay, ¿no? Entonces, al final, digamos que mi propia forma de pensar pues se fue haciendo como todavía más humanista, ¿no? En el proceso, y como creo que me convertí en mejor persona al final de hacerlo, ¿no? Es verdad que me ha afectado emocionalmente, que todavía tengo como bastante peso y me cuesta como afrontar según qué cosas, ¿no? Estoy como... Porque claro, quiero decir, al final te vuelcas demasiado ahí, estás tratando como unos temas en un entorno en el que estamos viendo un genocidio, en el que están pasando un montón de cosas, ¿no? Y como esas cosas como que te afectan mucho emocionalmente. Pero bueno, que estoy bastante contenta, ¿no? Este tipo de trabajos, ¿no? Yo creo que para hacer algo como en clave de humanismo y de hablar de empatía y tal, es necesario como alienarse un poco, y esta autotortura es bastante necesaria, ¿no? Para tratar de buscar en el pesimismo y la oscuridad como algo que dar para que haya luz, ¿no? Y entonces creo que yo al final acabé cayendo un poco en ese proceso de tarada, ¿no? Y ahora, bueno, me estoy tomando un respiro, he vuelto a Bella Muerte, me lo estoy pasando bien, dibujando como una historia de origen de Alice, con vikingos, yo qué sé. Estoy como intentando volver a recuperar. Con el guión que ya te dan prehecho, ¿no? Con un guión ya que no lo tienes que trabajar tú, ¿no? Relajándome y tal, pero también por detrás, ¿no? Como ya con lo siguiente, ¿no? ¿Se puede adelantar algo? No, de lo siguiente no. No hay nada. Una cosa, ¿no? De todo esto que nos acabas de explicar de cómo te afecta el cómic, cuando tú lo haces y lo entregas y va al librero de que cada uno coge, lo compra, ¿qué esperas del lector? Piense o le afecte a él. A ver, yo cuando... o quieres que le suceda algo. O te desvinculas. O te desvinculas y dices que se espabile el lector. A ver, a mí lo que más me importa a nivel personal es el proceso de trabajo, ¿no? Y es como un viaje. Yo cuando me enfrento a hacer un cómic personal, al final hablo de cosas que me preocupan y trato de reflexionar sobre ellas y digo, hasta aquí puedo llegar. Yo ya sabía que no iba a tener respuesta, pero es como, bueno, he necesitado reflexionar sobre este tema y he llegado hasta aquí. Os puedo decir que cuando subí los archivos a Dropbox y les di acceso tanto a los editores de Image como a mi editor David Brothers, que es una persona que es un amigo muy cercano, como que me fue a acompañar, nos acompañamos mutuamente en la pandemia con nuestros propios trabajos y tal, lo primero que pensé es como, bueno, ya me puedo morir. ¿Sabes? Si me pasa algo ahora, no pasa nada, porque por lo menos todo este trabajo de 4 años está culminado. Alguien tiene acceso a las cosas y puede salir, ¿no? Es como que ha sido así. Durante el proceso, claro, yo hablo con gente sobre ello, ¿no? Hay como 2, 3 personas con las que comparto las cosas para saber un poco el feedback, para intentar sacar la cabeza de ahí y ver si se recibe, no sé, les pregunto como yo qué sé, ¿te importan los personajes? O trato de ver qué vibra dan algunas de las escenas, ¿no? Ese ritmo, las cosas como que les llama la atención, ¿no? Para calcular si realmente está funcionando algo. Porque nunca sé, soy un tipo de autora que es que realmente nunca sé cómo la gente va a recibir lo que hago. No tengo ni puñetera idea, no controlo los trucos. Pero creo que también exiges a veces un poco al lector. Bueno, exigir Eso suena sí. un poco, pero creo que también dejas muchas partes para que su interpretación importe también, ¿no? En la historia. El tipo de obras que a mí me gustan, con las que yo me he formado como autora y que me llaman la atención, exigen como cierta complicidad y como cierto trabajo de lectura. Sí, a mí me cuesta mucho, a mí me interesa mucho el misterio y me interesa mucho como que el trabajo sea evocador y que quede un pozo en el que te puedas seguir pensando sobre ello, ¿no? No me interesa tanto como ese virtuosismo de hacer un cliffhanger o de hacer un girito, ¿no? Me interesa mucho más, yo considero que cuando, no sé, pasan años después de que lees un cómic que te ha gustado, a lo mejor aunque pierda
el hilo exactamente o el nombre de los personajes, con que no recuerdes exactamente los detalles. Pero te acuerdas de la historia. Te acuerdas de la atmósfera, te acuerdas de la Emociones. sensación, ¿sabes? Reconoces lo que es esa historia en tu cabeza como algo, como un espacio en el que has estado, ¿no? Emocionalmente e incluso físicamente. Entonces, eso es un poco lo que a mí me interesa. ¿Qué ocurre? Que eso necesita como una cierta gamificación del cómic, ¿no? Ayer hablaba con Javi Rodríguez precisamente de que una de las cosas más interesantes del cómic es que tú el tiempo lo decides tú, ¿no? Puedes volver atrás, puedes volver adelante, puedes leer las cosas. A mí personalmente me gusta mucho leer las obras que me gustan varias veces para ver si me he perdido algo, porque me gusta volver ahí, me gusta volver a entrar y tal. Entonces es un poco como, es algo que evidentemente sale natural en mi parte de mi propio trabajo, pero un poco como herencia, ¿no? De mi propia formación como autora, de mis propios intereses. A mí me gustan mucho los videojuegos también y yo parte de esa narrativa ambiental, parte de esa idea de inmersión, son elementos que están como muy presentes en mi trabajo en el cómic, porque también me gusta confiar en el lector. Evidentemente eso no le funciona a todo el mundo, lo que pasa que estoy segura de que normalmente por mi experiencia, ¿no? La gente que entra, luego sí que le queda algo y se queda pensando. Y es verdad que echando un vistazo un poco al feedback de este cómic, sí que tengo esa idea de no he comprendido exactamente todo, pero no puedo dejar de pensar en ello. Entonces, para mí eso es lo más importante. Estoy de acuerdo. Es lo que tiene más valor, ¿no? Del trabajo que hago, creo. Estoy de acuerdo porque yo lo leí ayer y todavía estoy pensando en algunas de las cosas que he leído. Se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Ahora tenemos otra charla con Carlos Azabra y Encarna Revuelta. Recomendamos a todo el mundo emocionarse, leer y disfrutar a nivel visual también del Anzuelo. De Anzuelo. Y ha sido un placer. Cortamos un momentito y ahora seguimos con Carlos Azabra y Encarna Revuelta. Gracias. Muchas gracias a todos.